¿Cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes a este webinar mensual que tenemos con Lean OKRs. Me presento, mi nombre es Cristian Arias, soy parte del equipo que lidera la organización Lean OKR. La intención de la misma es poder explorar algunos temas interesantes a nivel de estrategia y OKRs y también buscamos un poco promover la experiencia que hemos tenido en algunas organizaciones haciendo y trabajando con este modelo de trabajo. Hemos tenido la oportunidad de explorar espacios en Bolivia con el Banco Ecofuturo. Hemos explorado también espacios en Chile, hemos estado explorando espacios muchos en Perú, en Colombia, en Ecuador. También en México, en Guatemala, probando y explorando un poco lo que les voy a mostrar en esta sesión. Probablemente sea una forma distinta de ver los OKRs que seguramente muchos de ustedes han venido trabajando o han venido conociendo. En primer momento quisiera sugerirles ya que puedan como abrir su mente, cerrar un poquito lo que conocen sobre el tema de OKRs y permitir explorar nuevas posibilidades, que es un poco lo que buscamos nosotros hacer con este modelo. ¿Sí? ¿Por qué le llamamos Lean OKR y no OKRs? Nosotros sabemos y entendemos que los OKRs como funcionaron hace mucho tiempo, hoy probablemente no están adaptados a el entorno en el que estamos viviendo. Seguramente muchos de ustedes empezaron a trabajar y a conocer los OKRs por el modelo que se proponía John Doerr en su libro Mide lo que importa, entendiendo de que este modelo fue creado y los ejemplos que partieron de ese libro fueron creados en la década del 70, en los 80, en los 90, en donde el modelo predictivo era muy fuerte, en donde la forma en la que teníamos de controlar lo que hacíamos estaba basada en este control de hitos, el control de trabajo, el control de lo que podíamos controlar en ese momento, valga la redundancia. Entonces, si ustedes regresan al libro, es muy probable que tengan ese tipo de ejemplos, ¿no? Muy explorando el cómo hacer las cosas, muy explorando el trabajo de lo que estamos haciendo y no lo que estamos logrando con ese trabajo. Ese modelo funcionó bien en esos contextos y empezaron a crear nociones interesantes para ese momento y era el tema del cascadeo a los OKRs, a todo el negocio. Empezaron a hablar mucho de los hitos, de las metas, de la gestión de riesgos y la gestión de dependencia, que hoy es muy importante dentro del modelo de gestión de OKRs, pero empezaron a dejar algo al azar, ya no definido, y era el tema de cómo se movía los OKRs en un entorno estratégico. Si bien es cierto, decía que se basaba en la estrategia de la organización, no necesariamente había información de cómo conectarlo o no necesariamente había experiencia y también ejemplos de cómo hacerlo. El objetivo de este webinar es que podamos ir hacia esa dimensión no explorada, que es el tema de la estrategia organizacional. Dentro de este contexto, nosotros entendemos que las organizaciones ya han cambiado. Hoy podemos hablar principalmente de cuatro contextos regularmente estudiados, ¿no? Hay un marco que les recomiendo que lo puedan explorar que se llama el marco Canefin, ¿sí? Y que el autor es Snowden, que seguramente por ahí lo deben haber escuchado o lo deben haber visto en LinkedIn, que es bastante activo en redes. Él habla principalmente de cuatro contextos, ¿no? El simple, el complicado, el complejo y el caótico. El simple es cuando nosotros de alguna u otra manera teníamos una respuesta conocida, verificada y única hacia un problema. Aquí es donde empezaron a surgir estas respuestas automáticas porque justamente la forma de atender este tipo de inconvenientes era sencillo, no había otra forma de hacerlo. ¿Sí? Aquí es donde funcionan bien bajo este contexto los entornos con KPIs y vamos a hablar de eso más adelante también. Luego empezamos a mirar hacia lo complicado. Teníamos una solución conocida o más de una solución conocida a un problema, ¿vale? Esto permitía que el ejercicio se pueda ir resolviendo de manera importante, sabiendo de que teníamos una solución conocida y probablemente lo que se materializa en ese concepto es el costo de oportunidad, ¿no? Lo que pierdo por elegir una que otra opción.
De alguna u otra manera, este modelo fue el que inició los OKRs tal como los conocemos muchos, ¿sí? En un contexto complicado en donde había mucha predictibilidad todavía y era más tangible. Pero hoy en día, ya post pandemia, post evolución, era de la tecnología, era de la información y hoy, día de la inteligencia artificial, el entorno se vuelve complejo en el sentido en el que no hay una respuesta conocida a muchos de los problemas con los que enfrentamos regularmente. Entonces, no necesitamos muchas veces o no podemos utilizar algunos modelos que son bastante restrictivos. Los OKRs, tal como los conocemos muchos, son bastante restrictivos. Están constituidos bajo un entorno en donde lo complicado, lo estable, lo estático se mueve muy bien. Por eso la gestión de proyectos fue muy interesante y tuvo mucho auge en los años 70, 50, 60, 70 en adelante, porque estos entornos funcionaron bien para ese tipo de metodologías. Hoy hablamos de metodologías ágiles, hablamos de metodologías Lean, que son mucho más adaptativas. Por eso es que necesitamos tener organizaciones que de alguna u otra manera permitan ir cambiando y variando en el tiempo. Cuando hablamos de Lean OKRs, vamos a mirar este contexto, un contexto más adaptativo en donde no hay una única forma de hacer las cosas. Es uno de los grandes aprendizajes que nos llevamos haciendo OKR desde hace muchos años. No todo es predictivo, no hay una única forma de hacer las cosas. Si nosotros hemos acompañado a muchas organizaciones haciendo OKRs aquí en Latinoamérica, la mayoría de ellas, por no decir cada una de ellas, tiene una forma común de hacer OKRs, bajo un modelo común, bajo políticas comunes, que de alguna u otra manera hacen de que estos procesos de adopción sean únicos y por ende buscar solucionar ciertos problemas que están teniendo. Lamentablemente, la adopción de OKRs en Latinoamérica no ha sido muy así. Si bien es cierto, ha habido muchas cosas que han sido bastante acotadas a las organizaciones, hay muchas cosas que se han trabajado en masa en este modelo de copiar y pegar y que no necesariamente han sido positivas en algunas o en muchas organizaciones. Entonces, bajo este sistema complejo necesitamos organizaciones y necesitamos modelos más adaptativos. Los OKRs como los conocemos no son tan adaptativos. De alguna otra manera te pueden permitir conectar ciertos entornos adaptativos, pero no necesariamente lo son. Y aquí es donde nosotros empezamos a probar modelos más modulares, en el sentido en el que empezamos a reconocer patrones de adopción y que esos patrones se vienen repitiendo muchas veces en organizaciones para poder abordar ciertos problemas. Estos patrones son los que nosotros vamos a ir rescatando dentro del modelo Lean OKRs y que nos permiten tener esa flexibilidad de poder diseñar sistemas que de alguna u otra manera responden a un contexto específico y no un contexto general, ¿vale? Entonces, para poder como explorar el tema de estrategia, sí era importante empezar a mirar el modelo que nosotros proponemos en Lean OKR y la forma sistémica que queremos abordar todo el proceso. Hablo de la forma sistémica porque un proceso de estrategia no es solamente un ejercicio en el que vamos a definir qué es lo que va a pasar de aquí a 5 años o de aquí a 10 años, entendiendo que hoy la estrategia ha cambiado mucho, sino es un modelo que no solamente no solamente nos da dirección, sino también nos ayuda a discernir entre las opciones que tenemos y nos ayuda a conectar de manera inteligente con la operación, una operación evidentemente hoy más adaptativa que antes. Entonces, bajo ese concepto de entornos complejos, de modelos adaptativos, es que empezamos a construir este sistema de al que llamamos Lean OKR, ¿ok? Probablemente nos dirigimos hacia un entorno caótico en donde la variabilidad se hace muy extrema, en donde no tenemos ni siquiera la posibilidad de planificar en corto, que es un poco lo que buscamos trabajar mucho a nivel de metodologías ágiles, sino simplemente nos vamos a tener que reaccionar. Es como cuando ocurre un sismo de fuerte magnitud, simplemente salimos, no tenemos tiempo ni siquiera para planificar nuestra salida, simplemente reaccionamos. Eso es un entorno caótico y probablemente la humanidad está yendo hacia ahí. Hoy en día todavía tenemos cierto espacio para planificar ciertas decisiones que tomamos, pero estas decisiones se van dando de manera bastante acotada y el modelo de planificación se hace mucho más corto. Es por eso que seguramente muchos de ustedes que han explorado temas de agilidad o los que han trabajado en organizaciones aquí en Latinoamérica que hacen agilidad, están teniendo estructuras más cortas de estrategia, cortas de planeamiento, regularmente el trimestre. Es por eso que se ha vinculado mucho los ejercicios de OKRs con ciclos trimestrales. Sin embargo, no hay documentación
original que nos sugiera realmente que el trimestre es la mejor forma de hacerlo. Probablemente enganchado bien con metodologías como SAFe, que de alguna u otra manera traen el trimestre como un ciclo o una cadencia de trabajo regular y ha sido esta por donde la puerta por donde hemos abierto para poder utilizar o emplear ese tipo de marcos, ¿ok? Antes de poder continuar, quisiera recomendarles algunos libros que pueden ser interesantes dentro de este contexto de estrategia que voy a compartirles un poquito hoy, ¿sí? Y que han servido también de inspiración para poder definir esto que nosotros llamamos patrones de estrategia, ¿ok? Les voy a recomendar primero este libro que es súper interesante. Este libro se llama Buena Estrategia y Mala Estrategia. Probablemente es un libro de cabecera para las personas que quieren entender el modelo de estrategia como hoy lo concebimos, ¿no? Es súper recomendado. El autor es Richard Rummel. Sí, y se los recomiendo un montón. Es probablemente uno de los mejores libros que he leído acerca de estrategia. Es muy bueno. Los otros libros son más de acompañamiento. Recuerden que si nosotros establecemos la estrategia, la estrategia hoy en día es más viva que nunca. Eso implica que necesitemos empezar a conectar no solamente a las organizaciones, sino también a los actores, a las personas que llevan a cabo la estrategia. Y para eso les recomiendo dos libros que seguramente muchos de ustedes han escuchado. El Toyota Kata y La cultura Toyota Kata, que hablan principalmente de un modelo bastante interesante de cómo hacer, por un lado, mejoras y por otro lado, implementaciones o mejoras y evolución en realidad, ¿sí? Hay un modelo de coaching bien interesante que surge del Toyota Kata que nosotros lo utilizamos de manera recurrente en nuestros ejercicios de mejora con Lean OKR. Así que por ahí les recomiendo a los dos. El autor es Mike Rotter, sí, que es el que promueve el tema de Toyota Kata. Y me permiten recomendar un último libro que todavía no lo he empezado a leer, que está dentro de mi backlog, pero me lo han recomendado muchísimo, ¿sí? El libro se llama Estrategia Lean, ¿ok? Se los recomiendo muchísimo. Seguramente en algún momento cuando lo termine se los voy a compartir y les voy a ir indicando qué tan bueno es, pero he tenido muy, muy, muy buenas recomendaciones de este libro, Estrategia Lean, de Michael Vallée, ¿sí? Me imagino que se pronuncia Vallée. Ya, pero es súper interesante. Igual se los vamos a compartir en link seguramente en el correo que le estemos enviando para que puedan explorar un poquito más acerca de esto, ¿ok? Les vamos a ir compartiendo les decía, la grabación, el link del mural que estamos utilizando y los libros se los vamos a compartir en un correo el día de mañana cuando podamos organizar todo esto, ¿sí? Así que no se preocupen, se los vamos a ir compartiendo como recomendación. Entonces, son libros interesantes que nos ayudan de alguna u otra manera a rescatar ciertos frentes de estrategia que hoy necesitamos utilizar con bastante frecuencia. Si quisiéramos como ubicar los modelos de gestión por objetivos, que es probablemente desde donde se condensa los Lean OKR, como nosotros los llamamos, lo podemos enlazar desde este sistema, ¿no? Los KPIs probablemente son el modelo más antiguo. Hoy, lamentablemente, llamamos KPI a cualquier indicador cuando realmente no lo son. El KPI es muy circunstancial y va a depender del tipo de equipo que esté trabajando con ellos. Generalmente está pensado para entornos más operativos. Mucho de las conversaciones que generamos cuando trabajamos con Lean OKR tiene que ver con justamente esto. No todos los equipos se comportan igual. Tenemos equipos, por ejemplo, los de, no sé, los de plataforma o los equipos que brindan servicios al negocio, o los llamados habilitadores. Muchas veces ese tipo de equipos haciendo OKRs es muy complejo. Regularmente solo pueden tener o generar valor regularmente a partir del servicio que se genera o a partir de la eficiencia que está generando el equipo. Es muy difícil medir la experiencia hacia el cliente externo porque no tiene impacto, generalmente tiene un impacto más interno, entonces podría medir el servicio que está brindando hacia adentro de la organización, pero solamente tiene esos frentes de trabajo. Esto puede llevar a querer o a tener sistemas repetitivos de OKRs que justamente no es el objetivo que tienen, ¿no? Entonces, siempre hablamos nosotros dentro de este foro de que no necesariamente los OKR son para todos y
utilizables en todo momento. Más bien buscamos un sistema más adaptativo que se pueda ir abriendo o cerrando dependiendo de la necesidad. Vamos a ir hablando un poquito más de estrategia, que es a lo que han venido. Era un poco lo que les venía explicando, esta mirada de Lean, porque entendemos de que el gran reto que tienen hoy las organizaciones en entornos de crisis, que es donde generalmente estamos viviendo estos últimos años, tiene que ver con más con la eficiencia. Y sabemos que los OKRs no siempre son eficientes. Los OKRs son uno de los modelos de gestión por objetivos más caros que existen. ¿Por qué? Porque involucramos a muchas personas haciendo muchas cosas. No solamente es el líder como pasaba con la gestión de KPIs, en donde era el líder quien era el encargado de definir los objetivos y compartirlos. Aquí involucramos a mucha gente que está trabajando en esto, que evidentemente tiene muchos beneficios, pero también hay una inversión bastante grande en la cantidad de horas hombre que se involucra en la definición de un OKR. Entonces, deberíamos tener la capacidad de poder identificar el mejor lugar para hacer OKR siempre. Quizás necesitamos siempre estar alineados a un OKR, pero no necesariamente tener siempre OKRs en todos los niveles. Y mucho de esta eficiencia que estamos buscando y mucho de esta gestión, muchas veces de flujo, el poder buscar esta mejora continua constantemente y migrando hacia algunos valores Lean, nos hizo mucho sentido tomar este modelo hacia esa mirada de eficiencia que buscamos lograr con Lean, de eficiencia y mejora continua, ¿no? Entonces, por eso principalmente es que elegimos el término Lean OKR para referenciar este modelo que les voy a ir compartiendo a lo largo de esta y las próximas sesiones que podamos tener de manera mensual. Evidentemente, ya entrando en tema, evidentemente la estrategia como la conocíamos ha cambiado mucho. Nuevamente les decía, este libro es muy interesante porque nos habla de la forma en la que se hizo estrategia hace miles de años y la forma en la que se hace estrategia hoy en día. Y eso ha evolucionado muchísimo. Hablan de tres espacios que debería tener una buena estrategia, ¿no? El espacio en donde nosotros empezamos a dirigir lo que hacemos, a encaminar el lugar hacia donde vamos. El otro espacio que habla más bien de las prioridades que tenemos como negocio y el tercer espacio que habla de las acciones que deberíamos tener. Una buena estrategia, según este libro, debería tener esos tres frentes. Dirección, debería tener prioridad o foco y las actividades o acciones. No deberíamos descartar de la estrategia lo que vamos a hacer. Entonces, eso se convierte y conecta de manera bastante interesante con lo que estamos nosotros proponiendo, ¿no? Y como les decía, la estrategia ha cambiado muchísimo, muchísimo. Hoy en día hablamos de entornos estratégicos que no se estructuran en más de un año o en más de 2 años. E incluso tuve la oportunidad de trabajar en organizaciones, en una telco grande aquí en Perú y aportar también a su modelo hispanoamericano de procesos de adopción. En algún momento en la pandemia empezaron a trabajar ciclos estratégicos de un mes, de 30 días, porque incluso el trimestre no funcionaba en estas organizaciones por la enorme, pero enorme variabilidad que teníamos en plena pandemia. Entonces, es muy probable que este ritmo estructural vaya acelerándose, sobre todo cuando les decíamos que estamos en esta evolución de pasar de un entorno complejo a un entorno caótico. Caótico en el sentido de que no tenemos tiempo para planificar, no tenemos tiempo para utilizar una metodología nueva porque muchas veces nos enfrentamos por primera vez al proceso. Esto va a implicar que haya una necesidad de reacción y es por ende que estos modelos como Toyota Kata te ayudan a empezar a tener y agarrar estas capacidades de responder de manera regular a un problema similar, lo que comúnmente nosotros llamamos como una kata, una repetición. Y esta memoria muscular que se genera, entre comillas, dentro de una organización se vuelve bastante importante. Seguramente muchos de ustedes han visto la película Karate Kid, ¿no? Y recuerdan esa escena icónica en la película en donde se presenta Daniel San a Miyagi y le dice que quiere aprender que quiere aprender karate. Y Miyagi le entrega unas cubetas de agua con unas esponjas para que pueda limpiar un carro, ¿no? Y él dice, no, realmente lo que quiero es aprender
el karate, ¿no? Y él le responde, no, tú encerar y pulir, ¿no? Y le vuelve a reiterar y le vuelve a repetir esto de tener las cubetas y que tiene que encerar y pulir y finalmente se va caminando hacia su casa mencionando esto, ¿no? Encerar y pulir, encerar y pulir. Y después en el desarrollo de la película entendemos que este encerar y pulir era principalmente un ejercicio de memoria muscular, ¿no? Que era para defenderse y para atacar. Entonces, este modelo suele ser muy común dentro de los procesos de aprendizaje. Muchas veces la repetición es parte del ejercicio de entendimiento de la realidad, ¿no? Entonces, en un entorno complejo en donde hay mucha variabilidad, empezar a entender la estrategia como un ejercicio que muchas veces termina siendo circular en espacios reducidos de tiempo, se hace mucho más, mucho, pero mucho más frecuente, ¿no? No sé si alguno ha tenido la oportunidad de subir un nevado. Aquí en Perú tenemos uno de los nevados, dicen algunas personas más hermosos del mundo. Ese nevado se llama el Alpamayo y es quien da por ahí la imagen icónica de esta empresa de filmación bastante conocida en el mundo que es Paramount Picture, ¿ok? Este nevado, y seguramente los nevados que existen en muchos de sus países, y para quien ha practicado este deporte, es un deporte bastante estratégico, ¿no? En el sentido en el que nosotros vamos avanzando generalmente con un objetivo que es llegar hacia la primera base, regularmente en un inicio, y conforme vamos llegando a la base vamos evaluando cómo estamos. Es un ejercicio también de inspección y adaptación, porque no solamente luchamos, entre comillas, con la montaña, sino también contra nosotros mismos, con nuestra sed, con nuestro frío, con nuestras inclemencias que podamos surgir a partir del clima. Entonces, ese proceso que de alguna u otra manera se va generando es un proceso de inspección y adaptación en el que finalmente cuando podemos llegar al primer campamento vamos a seguir evaluando si nosotros estamos en las condiciones para seguir por el mismo camino o para tomar algún camino alterno de ser necesario o simplemente quedarnos ahí, disfrutar del panorama y regresarnos. Ese ejercicio se va haciendo de manera común a lo largo de todo el proceso de escalamiento hasta que por ahí puedes lograr coronar en la montaña, ¿no? Ese mismo proceso o ese mismo símil podríamos trabajarlo y podríamos referirnos a la estrategia. La estrategia es un ejercicio cada vez más continuo, en donde nosotros vamos a ir iterando de manera continua para poder ir estableciendo la mejor estrategia posible. Esa estrategia dependerá de muchas acciones que vamos a buscar tener y vamos a tener que controlarlo dentro de este mismo ejercicio de trabajo para, evidentemente, seguir tomando estas decisiones y seguir avanzando hacia la montaña o no. Dentro de este proceso de estrategia, nosotros entendemos de que hay varios frentes que tenemos que identificar. Primero, muchas veces cuando definimos procesos estratégicos, pensamos que ponerle una meta a lo que estamos haciendo es suficiente para poder tener una estrategia. La estrategia no es el objetivo, ¿no? La estrategia es todo lo que concierne, les decía, la dirección, lo que concierne las prioridades y lo que concierne el trabajo o la operación o los proyectos o las iniciativas. Entonces, los objetivos no son la estrategia. Muchas veces creemos que la precisión es poco importante cuando no lo es. No es lo mismo decir vamos a conocer a nuestro cliente que decir vamos a conocer la forma en la que paga por determinada app o la forma en la que paga por determinado servicio. Entonces la precisión es parte de un ejercicio estratégico, evidentemente. Y es uno de los retos, es entender y diferenciar el propósito con la estrategia. La estrategia no solamente, les vuelvo a repetir, es identificar el norte, identificar el por qué estamos haciendo las cosas, sino también es una mezcla de decisiones y es una mezcla también de acciones. Entonces, es importante que el ejercicio estratégico pueda darte también nociones sobre este ejercicio, ¿ok? Entonces, es súper importante, no es ser el mejor banco para trabajar, el propósito es poder conectar con nuestros clientes para que nos vuelvan a elegir todos los días, por ejemplo. Hay una campaña bien interesante que me encantó en lo personal y no es porque hayas trabajado con ellos, pero me encantó cómo lo han venido manejando aquí en Perú al menos. Es una estrategia del Banco del Pacífico, perdón, del Banco Pichincha en Ecuador. En Perú tenemos dos bancos enormes, el Banco de Crédito del Perú y tenemos el Banco Interbank, que son principalmente los dos bancos
bancos principales del el grueso de la población. ¿Ok? Y después tenemos como unos bancos secundarios, entre ellos el Banco Pichincha, que es enorme en Ecuador, pero en Perú todavía es muy pequeño. La estrategia que ellos han propuesto hoy en día es buscar ser su otro banco. Y es justamente el enfoque, ¿sí? ¿Por qué el otro banco? Porque ellos hablan de que hay un banco para que te paguen, hay un banco para que tú puedas mover tu dinero, pero hay un banco que te debería permitir a ti tomar mejores decisiones, poder ahorrar, poder explorar opciones financieras para tu futuro. Entonces, ellos no están compitiendo con un banco grande por dimensiones, por escala, por presupuesto, pero sí están compitiendo con otro segmento, con el segmento de personas que están quizás disconformes con los bancos más grandes, pero que adicionalmente tienen esta aspiración de poder tener un mejor futuro a partir de inversiones, a partir de cuentas de ahorro, a partir de tener una tasa mucho más alta que los bancos tradicionales. Entonces, su apuesta es el segundo banco. Esa es una estrategia. ¿Vale? En el sentido en el que empieza a identificar el alcance que tiene y empieza a identificar su posición dentro del contexto en el que está inmerso este banco y empieza a determinar acciones, acciones como y empezar a identificar y a promover mucho las tasas de ahorro que tiene, las tasas que tienen sus cuentas de ahorro comparado con estos dos bancos, el cómo se mueve su portafolio de proyectos y de inversión en función a estos dos bancos grandes. Entonces, hay muchas acciones que devienen en una estrategia. Justamente les decía, la estrategia es la dirección, las prioridades y las acciones que podemos tener, ¿vale? Entonces, con esto voy a ir como explorando algunos ejemplos también que seguramente pueden ser interesantes. ¿Qué es lo primero que necesitamos si nosotros estamos haciendo una estrategia? Recuerden que la estrategia no es enteramente una decisión y un ejercicio que se hace en la cima de la organización. Es decir, la estrategia debe tener un alineamiento, debe estar como enfocada, pero la estrategia se hace en todos los niveles. Estrategia no solamente es el ejercicio de poder definir cuál es el futuro de la organización, sino también empezar a definir el futuro de los proyectos, de las cadenas de valor, en el caso que trabajemos con una de ellas, el tema de la estrategia para poder llegar a un cliente, la estrategia para poder brindar los servicios internos a la compañía. Entonces, hay muchos entornos estratégicos que se mueven dentro de una compañía. Y le llamamos estratégicos porque son, de alguna u otra manera, propuestas que tenemos en un espacio relativamente largo. Hoy, entendiendo nuevamente que el largo es bastante subjetivo hoy en día, ¿no? Y hablamos de largo 6 meses, largo un año, largo 2 años en promedio, ¿ok? Entonces, por ahí una herramienta que suele ser muy obvia muchas veces, pero no lo utilizamos de manera regular, es el Business Model Canvas, ¿no? Que es principalmente una herramienta para permitir entender el negocio. Si nosotros vamos a empezar a definir OKRs, el primer paso no es juntarnos a definir y a lanzar objetivos. El primer paso es entender el negocio. Si nosotros queremos identificar y trabajar con OKRs, técnicamente el primer paso siempre debería ser entender el negocio y rescatar la estrategia que con ella se mueve. Entonces, una herramienta como el Business Model Canvas, que es tan mentada y es tan trabajada muchas veces, no lo adoptamos, no la utilizamos y puede ser una herramienta sencilla, muy conocida entre todos regularmente, pero que puede ayudarnos a empezar a entender algo súper importante para definir una estrategia o para definir unos objetivos si ya la estrategia está definida, y es principalmente el contexto. Si no tenemos el contexto de negocio, es muy difícil empezar a trabajar procesos estratégicos. A mí me tocó liderar un proceso estratégico el año pasado, ya para este año, hacia finales del año pasado, en una de las empresas de bebidas más grandes de Sudamérica. Sí, y dentro del proceso, el primer ejercicio estratégico que definimos fue justamente el Business Model Canvas. Empezar a tener por ahí contexto organizacional y empezar a ver cómo se movió el mercado, cuáles son las proyecciones que teníamos hacia este año, y sobre ese ejercicio empezar a constituir cómo nos estamos ubicando, cuál es el momento en el que nos encontramos como negocio. Esta empresa de bebidas tiene presencia en todos los continentes en el mundo y es muy grande. Y de alguna otra manera el ejercicio de poder empezar a mirar cómo estamos es un ejercicio fundamental dentro del planeamiento como tal. ¿Ok? Entonces, les recomiendo, evidentemente, tener un espacio en el que puedan reconocer. Puedan tener este modelo del Business Model Canvas, pueden tener un modelo, por ejemplo, del tipo Pestel, que puede ser un ejercicio también interesante.
hay muchas herramientas del modelo PESTEL que nos permiten a evaluar el entorno político, el entorno económico, el entorno organizacional, entre otros, ¿no? Y nos permite tener este contexto organizacional. Va a depender mucho de lo que estemos buscando, ¿no? En lo personal, me gusta mucho el Business Model Canvas cuando tenemos un ejercicio y un equipo que quizás está un poco desconectado con el entorno, en el que necesita regresar a redefinir muchas cosas. En el entorno Pestel quizás es más contextual, más de cómo se está comportando el entorno externo. No tienen que elegir uno o lo otro, pueden elegir los dos. Puede ser un buen ejercicio de reconocimiento del terreno, justamente mirar el cómo se desenvuelven las cosas fuera de la organización y cómo se desenvuelven dentro de la organización. Evidentemente no voy a entrar en detalle, pero sé que ustedes conocen mucho este modelo en donde exploramos socios clave, actividades, los recursos que tenemos, la propuesta de valor, reafirmarla o ajustarla, nuestra relación con los clientes, nuestros canales, segmentos de clientes, estructuras y líneas de negocio, entre otras cosas. No voy a entrar en este detalle porque no es mi objetivo como tal, ¿ok? Luego de esto hay una evaluación que podemos empezar a sumar. Nosotros hablamos de varias dimensiones dentro del Lean OKR que son necesarias entender dentro del ejercicio de la estrategia como tal. Y está entender cuál es la visión de negocio y saber hacia dónde vamos y qué es lo importante dentro de lo que estamos haciendo, cuáles son los mercados y las tendencias que nosotros utilizamos y que tenemos de alguna u otra manera a nuestro alcance para el periodo de tiempo en el que vamos a trabajar, empezar a identificar las ventajas competitivas que pueden sernos útil en ese periodo de tiempo, empezar a identificar los consumidores objetivos si están, si se mantienen los mismos del ejercicio pasado o hay algunos que se va sumando por alguna propuesta de valor o por algún producto o servicio que va cambiando o va mutando en el camino, entender cuál es nuestra propuesta realmente de valor, cómo va cambiando esto en el proceso de elección del trabajo, empezar a definir las soluciones de negocio y cómo les damos solución de alguna u otra manera a los procesos que estamos teniendo. Empezamos a enfocarnos en la estrategia que vamos a utilizar para el siguiente año o para el ejercicio en el que estamos desarrollando. Empezar a identificar si hay ajustes que tenemos que hacer en nuestros canales de venta. Empezar a observar la estrategia de los competidores, las dimensiones estratégicas que es a donde vamos a apuntar ahí y donde empezamos a conectar con LeanOKR, el portafolio de negocio, la estrategia de productos. Entonces son varios frentes que son interesantes de poder observar en un ejercicio principalmente estratégico, ¿no? Empezar a tener este contexto de negocio que nos permitan no solamente entender cómo viene la organización, sino también empezar a hacer ajustes es fundamental dentro de las experiencias, lecciones aprendidas que podamos haber tenido del ejercicio anterior. Y evidentemente hay una etapa de despliegue que tiene que ver con cómo esto de aquí lo transformamos en algo más tangible, algo que llegue a la organización, porque hacia la organización no va a llegar la propuesta de valor en general o no va a llegar no solo algunas soluciones de negocio, sino tenemos que empezar a comernos el pastel. Y aquí es donde empezamos a conectar con Lean OKR, ¿no? Recuerden que los OKRs de alguna u otra manera son esta forma de conectar la estrategia con la operación. Una vez definida la estrategia, nos tocará empezar a hacer ese puente y construir ese puente es súper importante. Definir cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados, cuáles son los KPIs que vamos a trabajar, cuáles son las iniciativas y con esto completar este ciclo estratégico de trabajo, ¿no? Y nosotros ya entrando en materia de esta conexión con estrategia y OKRs, nos tocará empezar a definir qué es lo importante en el negocio y la forma en la que esto importante se empieza a tangibilizar en entornos más pequeños, ¿no? Porque recuerden de que podemos hacer muchas cosas dentro de un año fiscal, por ejemplo, pero no necesariamente todo vamos a empezar a hacer en el primer trimestre o en el primer mes. Entonces nos tocará empezar a discernir qué es lo irrelevante realmente de todo lo que se tiene que hacer y esto tendrá que ir bajando en las organizaciones. Muchas veces la forma de bajar tiende a ser las prioridades organizacionales. Algunos le llaman temas estratégicos, otros le llaman frentes estratégicos, otros le llaman dimensiones organizacionales. Hay algo importante que tenemos que rescatar. Y aquí es donde empezamos a enganchar, como les decía, el tema de OKRs. Nosotros hablamos de patrones. ¿Qué es un patrón? Es una microsolución repetitiva hacia algo que de alguna u otra manera resuelve ese problema. ¿Ok? Nosotros tenemos un set que llamamos patrones de estrategia, que son principalmente frentes en donde nosotros vamos a ir priorizando ciertos aspectos. Y esto nos va a ser fundamental en nuestro ejercicio de diseño de OKRs. ¿A qué me refiero con esto?
esto, por ejemplo, ¿no? Este es un patrón que le llaman estructura organizacional. ¿Qué implica esto? Implica que el negocio ha priorizado la estructura organizacional o los cambios que hay en ella como una prioridad para, por ejemplo, el año en curso. O otro, el tema de las personas. Podemos enfocarnos en, por ejemplo, el crecimiento de las personas dentro de este contexto. O, por ejemplo, el tema de ciberseguridad, que es hoy muy importante, ¿no? A veces, sobre todo en entornos bancarios, la vulnerabilidad suele ser un problema común y recurrente en muchas organizaciones. Para ellas es muy probable que algunas prioridades, por ejemplo, estén ligadas a acciones ligadas a la ciberseguridad. O para algunos, quizás las cadenas de valor. Si estamos en procesos de transformación, muchas veces necesitamos priorizar la operación y el trabajo en torno a estas cadenas de valor. Entonces se vuelve haciendo un ejercicio también importante y se vuelve muchas veces una prioridad, ya sea a nivel operativo, a nivel táctico o a nivel estratégico, ¿vale? Creo que por ahí hay una pregunta, Jesús. Sí, que es lo que yo te quería preguntar era en relación a los patrones de la estrategia contra la realidad organizacional. Normalmente en las empresas no solo tienen un solo enfoque, generalmente tienen algunas acciones que se va orientada a cada una de las gerencias, hablando de un banco. ¿Cómo, cómo se puede, qué tan amplio es el abanico de opciones que una organización puede tomar? Uy, ¿Podemos esto es tomar una, cinco o cuatro opciones o ya va a depender? Eso es una buena pregunta, ¿ya? Creo que hoy en día vamos a ir entendiendo que cada vez menos opciones son más, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera empezamos a ganar algo que llamamos foco. Los OKRs se hicieron muy interesantes y muy utilizados porque tenían algo bien importante, y era el hecho de entender de que si apuntamos a muchos lados a la vez o abrimos demasiadas puertas, probablemente es muy difícil que podamos trabajar. Hay un común de prioridades que se viene como repitiendo y que he visto en algunos procesos de planeamiento estratégico en donde he tenido la posibilidad de participar, y generalmente está dividido entre 3 a 8 frentes en general, en promedio para un año. Ya estos frentes pueden estar en muchos múltiples niveles. Hay frentes operativos, hay frentes tácticos y hay frentes estratégicos. Regularmente nosotros con los OKRs hemos acostumbrado a decir no apuntes a más de 3 objetivos a la vez. Probablemente cada objetivo esté estructurado en función a este contexto estratégico. Entonces, en la medida que nosotros de alguna u otra manera podemos tener esas pocas prioridades, ya nos va a permitir evidentemente trabajar de manera mucho más enfocada en el trabajo, teniendo la posibilidad de abrir algún frente adicional si por ahí se empiezan a lograr o alcanzar algunos objetivos como tal. Como tal, vamos a ir como repasando muy rápidamente porque no es el foco con el que quiero compartirles, sino cómo empezamos a conectar esto con los OKRs. ¿Sí? Yo les decía, la estructura organizacional es una importancia, toma bastante importancia, sobre todo en procesos de transformación organizacional. Las apuestas por los partners, ¿sí? Por las alianzas que podemos lograr es muy común. Muchas organizaciones utilizan partners recurrentemente en sus operaciones. Muchas veces el crecimiento de las personas también suele ser una prioridad estratégica organizacional. La cultura suele ser un ejercicio recurrente organizacional. La eficiencia operacional y cómo buscamos hacer más con menos. El cómo nos volvemos sostenibles financieramente, sobre todo en entornos de crisis, es muy importante. El crecimiento organizacional en medida que nos estamos expandiendo a otras latitudes o a otros tipos de clientes. La ciberseguridad ya les he comentado. Lo mismo pasa con los nuevos mercados, ¿no? El crecimiento organizacional puede ser interno, puede ser externo. Muchas veces el externo tiene que ver con entrar a nuevos mercados para poder priorizar. El enfoque tiene que ver con nuestra capacidad de elegir menos cosas para poder justamente tener foco en estas pocas cosas. El impacto social, que tiene que ver con la forma en la que nosotros generamos valor al entorno. Los precios, que tiene que ver con estrategias de pricing para poder entrar al mercado o mejorar nuestra posición dentro del mismo. El tema de los canales de venta, conectando justamente las prioridades y los frentes por donde nosotros vamos a operar con nuestros productos. La metodología, que tiene que ver muchas veces también con procesos de transformación organizacional. Las cadenas de valor, que tienen que ver con esas reestructuras que de alguna u otra forma nos permiten
permiten empezar a gestionarlos de manera distinta, probablemente bajo este modelo de cadenas, y a veces algunas organizaciones priorizan el trabajo y las decisiones que se toman en ciertas cadenas por sobre otras de manera estratégica. La diferenciación que tiene que ver con qué tan competitivos nos podemos volver o qué tanta ventaja competitiva podemos tener en el contexto, los ingresos como nuevas acciones o nuevos productos o servicios que puedan ayudarnos a inyectar dinero a la compañía, la transformación tecnológica que tiene que ver con actualizar muchas veces nuestros procesos, actualizar muchas veces nuestra tecnología dentro de la compañía, las relaciones con el cliente que tiene que ver con esta forma en la que nos vinculamos con las personas que o compran con nosotros o que nos compran a nosotros para poderlos revender, ¿no? Los usuarios o clientes. Y muchas veces nosotros tenemos algunas espacios no cerrados, ¿no? En el sentido de que pueden haber otras prioridades y muchas veces tenemos estas cartas en blanco que justamente nos permiten de alguna u otra manera tener la posibilidad de agregar algunas prioridades que la organización podría tener. Ahora, hago un corte. ¿Por qué? Porque me gustaría, como les decía, si bien es cierto, nosotros nos estamos enfocando en este contexto, en este webinar, en la parte de la estrategia, para nosotros era súper importante empezar a ver esta conexión, independientemente de que pueden haber muchas nociones teóricas acerca de qué es la estrategia y cómo estructurar una buena estrategia, no era nuestro fin. Nuestro fin más bien es empezar a conectarlas con los OKRs, cómo nosotros de alguna u otra manera empezamos a conectar este sistema y me quisiera ir a este espacio de aquí. ¿Sí? Nosotros hablamos en Lean OKR de dos procesos de integración estratégica, la integración vertical y la integración horizontal. Voy a ir al detalle. Yo les decía, y bajo la pregunta que hacía Jesús, ¿no? Nosotros muchas veces elegimos pocos frentes de trabajo o focos frentes estratégicos. Una organización en común podría tener entre 3 a 8 frentes realmente trabajando, ¿ok? Estos frentes pueden reducirse en prioridades organizacionales. Cuando hablamos de prioridad, justamente entendemos de que no todos tienen el mismo peso dentro de la organización, el mismo precio de valor, el mismo precio de, o peso, perdón, de importancia o relevancia. Entonces, cuando elegimos una estrategia también debe ser priorizada, así como los OKRs tienen que ser priorizados. La estrategia también implica de que los frentes en donde nosotros apostemos en una organización deben estar priorizados. Y para ello utilizamos estas dimensiones estratégicas que hemos trabajado. Para este ejemplo, por ejemplo, les he puesto tres tipos de prioridades. Para este negocio tiene relaciones con el cliente, es prioritario para este negocio, los canales de venta y la estructura organizacional. En ese orden, ¿no? Primero relaciones con el cliente, segundo canales de venta y luego estructura organizacional. ¿A qué le llamamos una integración vertical? Cuando lo que hacemos principalmente es explorar un frente estratégico particular. Si para nosotros canales de venta es una prioridad en el negocio y es parte de la estrategia a la que le vamos a apostar en ese trimestre, los OKRs que deberíamos empezar a trabajar deberían estar en esa línea. Es decir, ¿qué es lo que voy a buscar? Por ejemplo, si estoy hablando de una área en particular o una unidad de negocio, tendría que preguntarme qué es lo que necesito hacer en canales de venta. ¿Cuál es la meta que voy a alcanzar o que voy a buscar alcanzar en canales de venta? Entonces ahí empezaré a conectar. Ok, en canales de venta lo que quiero hacer es potenciar la rentabilidad de las aplicaciones o de la aplicación, en este caso del app, ¿no? Entonces está conectado directamente el objetivo con, en este caso, la prioridad estratégica. Y sobre esta prioridad estratégica empezaré a mirar cómo evalúo o cómo identifico que realmente estoy generando valor a partir de este objetivo que estoy teniendo y que adicionalmente con estas metas intrínsecas voy a poder garantizar, entre comillas, o buscar identificar el cumplimiento del objetivo. Entonces ahí empiezo ya a conectar, ¿no? Ah, ok, para potenciar esta rentabilidad, evidentemente algo que tengo que hablar y algo que tengo que medir es la rentabilidad. Entonces tengo que tener una meta. Regularmente no solemos elegir un verbo, solemos elegir un signo porque es mucho más fácil de recordar y no hay temporalidad, no hay más, porque entendemos de que este ejercicio se hace, por ejemplo, trimestral, se hace semestral, se hace anual, entonces la temporalidad no tiene mucho sentido. Tampoco utilizamos las líneas base porque creemos que puede ser información que muchas veces no es necesaria. No es necesaria en el sentido de que si yo tengo A y tengo B, tengo mi línea base que es, no sé, 10 y quiero 20, yo sé que si las puedo restar 20 menos 10 me queda 10.
¿ya? Y ese 10 puede ser mi meta, ¿no? Voy a incrementar en 10 unidades tal cantidad de ventas o tal producto en ventas. Entonces, no hay necesidad siempre de tener una línea base como tal. Sobre esto, empezamos a identificar, ¿no? Rentabilidad es algo que me habla el objetivo, entonces la rentabilidad es algo que tengo que medir sí o sí. Me he encontrado con muchos objetivos que me hablan de rentabilidad y no hay ningún resultado clave de rentabilidad. Entonces, ahí están viendo no coherencia dentro del objetivo. Utilidad después de impuestos. Evidentemente, si yo quiero rentabilidad, voy a aspirar a mejorar mi EBITDA. Entonces, por ahí la rentabilidad después de impuestos también tiene que ser importante. La satisfacción del uso de la aplicación, porque evidentemente van a haber algunos cambios. Si yo sé que va a cambiar la aplicación o voy a mejorarla, quiero que esa mejora no solamente sea de valor para el cliente, perdón, para el negocio, sino también para el cliente. Entonces empiezo a compensar. Y en este caso es la tasa de recompra también. Ha sido tan buena la aplicación y tan satisfactorio el uso que las personas regresan. Entonces, la estrategia no solamente se tiene que mover a nivel de el negocio, a nivel de las prioridades que tenemos que tener. Los OKRs deben ser también parte de la estrategia. Parte de la estrategia en el sentido de que deberían buscar equilibrar estos dos grandes fuerzas que tenemos, ¿no? Tanto el negocio como los clientes. Por eso, si ustedes se dan cuenta, estos OKRs tienen una parte de negocio, que es la rentabilidad y la utilidad después de impuestos, y también tiene el equilibrio, que es la satisfacción y la tasa de recompra. Ambos, en este caso, la parte derecha es el outcome, ¿sí? Lo que comúnmente denominamos outcome, que es principalmente un comportamiento que estamos apalancando en el cliente, y también tiene el impacto, que es el beneficio que estamos generando al negocio. Ambos frentes son importantes, no podemos desequilibrar esta balanza, porque lo que pasa, si nosotros solamente nos enfocáramos en rentabilidad y utilidad después de impuestos, es que puede ser en función, por ejemplo, a cobrarle $10 por utilizar una funcionalidad del app y la gente se va. Entonces, si no equilibramos este ejercicio estratégico de le genero valor al cliente y le genero valor al negocio, probablemente empieza a descompensar y las elecciones y decisiones que se puedan tomar no van a ser estratégicamente lo que estamos buscando. Y además, ustedes, es importante esto, si se dan cuenta, esta satisfacción del uso de la aplicación y la tasa de recompras conecta directamente con esta relación con el cliente que termina siendo importante. Entonces, es súper relevante que el ejercicio de OKRs no sea simplemente un ejercicio de definir un objetivo al azar, resultados clave o indicadores al azar, sino deben ser coherentes hacia la estrategia organizacional. Si las prioridades del negocio, que son esta parte core de la estrategia, no están bien definidas y no están bien estructuradas, probablemente lo que hagamos es colocar cualquiera de los indicadores que me ayudan por ahí a entender esto que yo como negocio, como equipo, entiendo que es la rentabilidad y está bien, pero no responde completamente al abanico de estructuras. A esto nosotros le llamamos una integración vertical, cuando utilizamos una de las prioridades estratégicas y sobre esa prioridad empezamos a definir objetivos. Sobre ese objetivo, evidentemente, empezamos a definir resultados clave, pero no hay una incoherencia entre los otros dos frentes que tenemos y la organización. Si yo reestructuro finalmente el negocio, porque, no sé, pues he empezado a hacer agilidad y quiero transformar las cadenas de valor y voy a buscar enfocar nuevas cosas, yo sé que la forma de generar valor o la forma de identificar el valor que estoy generando finalmente va a ser con impacto en el cliente. Entonces, el cliente se tiene que ver impactado de alguna forma. ¿Cómo lo mido? Satisfacción. Entonces, el ejercicio estratégico es un ejercicio coherente por naturaleza. No podemos simplemente generar objetivos particulares en función a lo que querramos, sino debe ser una respuesta a las prioridades de negocio que se deben tener bajo un contexto estratégico organizacional. A este modelo de aquí nosotros le llamamos en Lean OKR integración vertical. Y luego tenemos otro tipo de integración, que es la horizontal. Y aquí es mucho más evidente y mucho más cohesionado porque aquí ya empezamos a participar directamente con las prioridades. En este ejercicio, por ejemplo, podemos ver tres prioridades: mercados, nuevos mercados, ingresos a nuevos mercados, ingresos como tal, ingresos financieros, evidentemente, y una sostenibilidad financiera. ¿Qué quiere decir? Que hay tres frentes en donde nosotros deberíamos impactar dentro de nuestros OKRs.
Por ejemplo, si nuestra prioridad es nuevos mercados, porque entendemos que es el primer frente en donde deberíamos apostar, el objetivo debería estar en función a este frente, que en este caso es ingresar al mercado asiático. Es un objetivo simple, sencillo, conectado de manera directa con esta prioridad organizacional. ¿Ok? Ahora, sobre esto tenemos posibilidades de entrar en el detalle de estos nuevos mercados y cómo queremos nosotros que se comporten dentro de el impacto en el negocio, en el impacto en el cliente y poder utilizar algunos otros frentes prioritarios también a partir de ciertos indicadores. A esto le llamamos regularmente alineamiento estratégico. Entonces, se hace fundamental, por ejemplo, ¿no? Empiezo a definir nuevos mercados. ¿Cómo yo sé que me está yendo bien en este nuevo mercado? Que he ingresado. No solamente ingresado, porque la acción de ingresar es simplemente poner un producto en el mercado, pero quizás nos puede ir fatal y no es el objetivo que estamos buscando. Evidentemente, debe haber un NPS alto para poder ingresar de manera correcta en un mercado. Eso es lo que nos dice la estrategia en todos los entornos, ¿vale? Entrar con un NPS alto nos asegura de que tengamos cierta representación en algún momento y que la misma calidad de la marca pueda ayudarnos a incrementar el target de negocio. Lo otro es saber si nos está yendo bien, si el cliente es bien aceptado, evidentemente lo que debería pasar es que empecemos a crecer. Entonces, por eso los dos resultados clave están súper conectados el uno con el otro. Necesito crecer y evidentemente eso se va a tangibilizar en incrementar un market share que podré tener en un año, en 2 años, en 3 años, no lo sé. Y eso va a depender de la temporalidad que hayamos elegido con el objetivo. Pero ya hay dos indicadores que están conectados directamente con esta prioridad de nuevos mercados. Hay una conexión directa a nivel de objetivo y a nivel de resultados clave. Pero adicionalmente podríamos utilizar también las otras prioridades para seguir manteniendo el alineamiento más estructurado. Y es, si estoy buscando que mi prioridad sea ingresos, entonces tengo que buscar algún indicador que sea valioso. En este caso, como es una prioridad más entrada en el negocio, el resultado clave que voy a utilizar debería estar conectado también con el negocio. En este caso, la rentabilidad del cliente, ¿no? En este mercado en el que estamos ingresando. Ya no estoy midiendo el porcentaje de ingresos porque esto no necesariamente puede ser rentable. Ya puedo generar muchos ingresos, pero si me cuesta mucho poner el producto en el mercado, en ese mercado quizás no es rentable. Entonces, por más que los ingresos sean altos, la sostenibilidad financiera no es la mejor. Entonces, ahí empiezo a conectar. Cada resultado clave debe ser parte de un ejercicio estratégico y análisis que de alguna u otra manera nos permita conectar con esto que llamamos estrategia que está ligado hacia todo este entorno. Y lo otro es el evita, ¿no? Sí que uno de los indicadores de mayor salud organizacional y de sostenibilidad financiera, sobre todo en el tiempo, evidentemente, es el EBITDA. Entonces, deberíamos tener dentro de nuestra sucursal o nuestra organización que esté presente, en este caso, en ese mercado, deberíamos mantener o buscar tener un EBITDA saludable y en el ejemplo podemos colocar incrementar ese 7%, ¿no? O alcanzar un 7% que podría ser también un OKR válido, un resultado clave válido, sabiendo que de alguna u otra manera puede ser nuestro primer ejercicio como tal. Entonces, si se dan cuenta, los OKRs deberían tener siempre esta capacidad de responder a la estrategia, pero si no conocemos esta estrategia, si no conocemos un poco los frentes prioritarios, ya va a ser muy difícil de que podamos tener o garantizar ese alineamiento. Y es por eso que muchas organizaciones han cometido muchos errores al momento de adoptar OKRs. Muchas veces simplemente les dice, bueno, vamos a tener 3 semanas para poder definir OKRs y los dejan a su suerte, cuando no hay información suficiente para poder entender el contexto, para poder entender las prioridades, para poder entender cómo conectamos nosotros regularmente con esto, porque no es un ejercicio tan sencillo. Probablemente se necesite ciertos conocimientos mínimos en este caso, negocio, en el negocio en el que estamos, a nivel financiero muchas veces, a nivel de experiencia del cliente, para poder situarnos un poco en el contexto. Esto implica que, evidentemente, como siempre les he comentado, los OKR son esta puerta que nosotros nos permitimos abrir para empezar a entender el negocio. Si no existen OKRs, probablemente es mucho más difícil entrar en ciertas estructuras que normalmente están cerradas y uno de los principales problemas que tenemos regularmente cuando adoptamos OKRs es que las organizaciones no están dispuestas a compartir información con su propio equipo.
¿no? Y esto hace de que estas decisiones sean mucho más difíciles de tomar y que los modelos de OKRs no sirvan mucho, porque finalmente terminan siendo una apuesta romántica por algo que queremos hacer, pero no tenemos la base numérica en datos que nos permitan garantizar de que realmente es posible alcanzarlo y cómo se va comportando en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces en los mejores equipos que he visto haciendo OKRs o que hemos empezado a evolucionar aquí en Latinoamérica a hacer OKRs, ya no solamente pensamos en cómo lo vamos a alcanzar, sino empezamos ya con la data que estamos teniendo, empezamos a buscar probabilidades, ¿no? Con la probabilidad del 85% nosotros alcanzamos o estamos buscando alcanzar el 12% de rentabilidad. Esto implica que hay mucha data detrás que nos ha llevado a identificar nuestro grado de alguna u otra manera de cumplimiento o grado de confianza mejor con la estimación que estamos haciendo, porque finalmente eso es una estimación, ¿no? Siempre los OKR son una hipótesis de negocio y que de alguna u otra manera nosotros apostamos. Mientras más data podamos tener, mientras más información podamos tener, probablemente estemos más con capacidad de tener más cerca. O estar más cerca en las metas que nos estamos poniendo. Cuando tenemos menos información va a ser mucho más difícil de que podamos acercarnos a las metas reales de cumplimiento o de performance de ciertos resultados clave. Y si esto adicionalmente lo conectamos con modelos de compensaciones, hay el caldo perfecto para que sea un completo desastre, como ha pasado en muchas organizaciones aquí en Latinoamérica que han hecho esto y que de alguna u otra manera terminan llevando una cultura que es de la que querían salir, ¿no? Entonces, el reto está justamente en entender la estrategia, en empezar a conectar de manera coherente y que a partir de esto empieza a pasar todo lo que pasa después, ¿no? Evidentemente, empezar a decir, ok, si nosotros tenemos determinados objetivos, determinados resultados clave, finalmente, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que estos resultados clave se cumplan? Lo que necesitamos es empezar a definir tales proyectos, empezar a implementar tales mejoras. Entonces todo se vuelve un backlog que finalmente va a ser distribuido a lo largo del tiempo, que por ejemplo pueden trabajar tranquilamente con una herramienta como el User Story Mapping, que les permite desplegar de cierta manera con cierto grado de profundidad el trabajo que se va a hacer, por ejemplo, en un trimestre, en un semestre, en un año, y empezar a programar un poco el trabajo que se va a tener que hacer. Evidentemente, en ese planeamiento tocará empezar a definir dependencias, empezar a definir riesgos. Las dependencias lo tendremos que mirar con algún tipo de estrategia de dependencias. A mí, en lo personal, y por ahí respondiendo a una de las preguntas que había, la matriz ROAM, la de riesgos, es una de las matrices más interesantes por ahí en la que me he permitido participar, ¿no? Porque tiene una capa regularmente individual en donde los equipos empiezan a evaluar riesgos de manera individual y tiene una capa también colectiva en donde empezamos a establecer estrategias para poder identificar riesgos conjuntos y poder gestionarlos de manera conjunta. Entonces, por ir respondiendo a la pregunta, la matriz ROAM, ROAM, ya es una matriz súper interesante para la gestión de riesgos. Generalmente, estas matrices se trabajan una vez que nos toque empezar a definir un poco el cómo vamos a operar y qué proyectos se van a llevar a cabo en nuestro ejercicio de planeamiento deberíamos empezar a operar, ¿ok? Entonces, era un poco lo que les quería compartir el día de hoy. Evidentemente, si lo queremos como desagregar todo esto en un sistema, tenemos un objetivo, resultados claves. Sobre los resultados clave vamos a tener que tener iniciativas. Por eso hablamos de dependencias y riesgos, porque si las iniciativas no se cumplen por algún problema en particular, seguramente afectará el resultado clave y afectará los objetivos y afectará la estrategia, ¿no? Y sobre esto hacia abajo, si es un ejercicio de desarrollo de software o un entorno de tecnología, por ahí hablaremos de épica, feature, historias de usuario y finalmente tareas. Y si no es un entorno de desarrollo de software, probablemente de las iniciativas pasemos directamente a las tareas, ¿no? Pero hay un despliegue y estructural que nos permite de alguna u otra manera tener un proceso en el que conectamos lo que priorizamos, que es un poco la estrategia que estamos teniendo, y el cómo vamos a hacer las cosas a partir de esta estructura coherente que llamamos Lean OKRs y que finalmente está conectado con la operación, que son las iniciativas, las actividades que nosotros vamos a hacer regularmente a nivel operacional para poder justamente atender el ciclo de trabajo con el que vamos a trabajar.
¿vale? Entonces, es un poco el resumen de lo que quería trabajar. Regularmente esto lo vemos con mucho, mucho más detalle. Tenemos algunos cursos que por ahí les sugerimos que ustedes puedan explorar. El de iniciación de OKRs, el de diseño de sistemas, el de mejora continua, el de arquitectura para la implementación de OKRs, el de gestión de cambio, el de evolución, un modelo de evolución. Si alguien quiere ser consultor o quiere ser trainer, también hay algunos modelos de trabajo con los que tenemos internamente con este frente que llamamos nosotros Lean OKR. ¿Listo? Esto es lo que tenía preparado para ustedes. Ahí ustedes cuando revisen el link le van a tener el acceso a los libros que les decía, que era justamente lo que les he compartido. El Toyota Kata está aquí, el de Buena Estrategia y Mala Estrategia está aquí, el de Estrategia Lean está aquí. Simplemente le dan un clic y los lleva directamente a Amazon para que pueda ustedes o adquirirlo o simplemente revisarlo por si lo necesitan. ¿Vale? Ahora sí, voy con preguntas. A ver, Cristian, hola, ¿qué herramientas podemos gestionar, identificar y gestionar los riesgos? Ya le decía, la matriz ROAM ya es súper interesante, es una opción bastante, bastante ágil, ya, y sobre todo que puede ser estructurada en varios niveles también, ¿no? A nivel operativo y a nivel táctico, si estamos trabajando con cadenas de valor, con tribus, trenes, puede ser una buena opción también, ¿ok? Facu nos dice, ok, creo que lo quiere comentar. Adelante, Facu, un gusto tenerte por aquí. Perdón, no encontré el micrófono, totalmente desacostumbrado al Zoom. Gracias, Chris, sos un genio de toda la cancha siempre. No, iba a hacer una pregunta, no iba a comentar el comentario ahí. Vale. La tiro. Eh, para definir la estrategia, básicamente lo que interpretamos es que a través del línea OKRs y la experiencia de distintas olas de evolución de OKRs en Latinoamérica han recolectado ciertos patrones a niveles estratégicos que podemos dar como tirar arriba de la mesa para empezar a jugar con la Ujú. definición estratégica. Consulta, esto se me hace y se me representa en un escenario en donde eh, ya como la cartera de portfolios decide qué es la estrategia. Si nosotros tenemos que bajar entre áreas, digo, ¿cómo o bajo qué ejercicio podríamos definir esto específicamente? ¿No? Ok. Porque digo, o sea, tratando de escapar a la cascada, ¿no? De lo de Doer. Y más como alineación. ¿Tenés alguna estrategia específica que vos decís, mira, por ahí presentamos los mismos patrones porque tienen que ver mucho con las Ajá. áreas, reconocemos qué áreas utilizan KPI y después viene otra pregunta ligada, es qué herramienta de Lean OKRs o de Lean específicamente utilizan para el reconocimiento de las cadenas de valor, porque entiendo que se aplican directamente sobre la cadena de valor y yo no sobre los equipos de platform o de plataforma que son los que sustentan. Es una pregunta que tiene varias aristas, ya en torno a la respuesta. Lo primero, cuando necesitamos estructurar en múltiples niveles, ya yo les decía, nosotros lo que proponemos es que de alguna u otra forma, vamos a bajar un poquito esto, disculpen, ya, lo que yo les decía, nosotros trabajamos generalmente siempre en tres niveles, ¿no? El nivel estratégico, el nivel operativo y el nivel táctico. Cada nivel tiene prioridades por el entorno en el que se mueve. El nivel estratégico generalmente nos referimos a la organización, el nivel táctico nos referimos a áreas de negocio o direcciones como tal, y el nivel operativo tiene que ver con los equipos que están dentro de esas áreas o direcciones. Generalmente esos tres niveles son los que de alguna u otra manera tienen que buscar un alineamiento horizontal y vertical. Horizontal en el sentido de que todo esto se mantenga de manera alineada, que no quiere decir que haya una misma repetición, porque, por ejemplo, yo puedo tener que, a nivel de negocio, puedo tener relaciones con el cliente, canales de venta y estructura organizacional como prioridades, pero quizás a nivel táctico tengo relaciones con el cliente, pero tengo cadenas de valor y tengo eficiencia operativa. Entonces ya empiezan a cambiar algunas prioridades sin desestructurar todo el sistema, porque finalmente la estrategia no solamente tiene que ver con un ejercicio único, ya absoluto en todas las organizaciones, en toda la organización, sino tiene que ver con una determinación de realmente qué es lo importante y cómo empezamos a abrir. Entonces, si por ejemplo, dentro de un ejercicio yo puedo decir que mis relaciones con el cliente pueden ser importantes a nivel de negocio, quizás en el segundo nivel, que es el nivel de finanzas, por ejemplo, podríamos decir que estamos buscando sostenibilidad financiera. Entonces, lo que tenemos hacia arriba es que necesitamos garantizar en un equipo operativo, mirándolo desde abajo hacia arriba, necesitamos garantizar en este caso, la relación con el cliente y la sostenibilidad financiera. El OKR que nosotros deberíamos tener si estamos a nivel de un equipo debería estar alineado a esos dos niveles.
Entonces, el determinar estos niveles y en qué momento, cuáles van, mejor dicho, cuáles van a ser las prioridades de cada uno de esos niveles es fundamental para buscar ese alineamiento hacia todo el negocio. No es una cascada en sí porque no buscamos empezar a sumar, no es que utilizamos las relaciones con el cliente, los canales de ventas y las estructuras organizacionales más lo que tengamos en el siguiente nivel que podría ser nuevos mercados, ingresos y sostenibilidad financiera, más lo que tengamos ahí dentro, sino probablemente lo que tengamos que empezar a definir es, ok, si para nosotros es importante, en el ejemplo, relaciones con el cliente dentro de mi área, en este caso, no sé, logística, ¿cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad es mejorar los canales de venta. No quiere decir que sea la misma, pero hay un hilo conductor entre la relación con el cliente y los canales de venta que el equipo operativo debería conectar de manera coherente en un ejercicio. ¿Qué es lo que me diría, por ejemplo? No sé, pues el tiempo de atención o de entrega de logística del producto tal, de un mueble dentro de un retail. Entonces, ese alineamiento te va a ayudar a poder elegir correctamente, en este caso, los resultados clave, que debería ser la forma de alinear comportamientos, porque finalmente este resultado clave, que es, no sé, te decía, el tiempo que me demoro en entregar el producto en la casa del cliente, está conectando la relación con el cliente, porque evidentemente, si lo atiendo más rápido, generalmente suelo ser más eficiente y el cliente lo suele aprovechar. Y adicionalmente estoy mirando temas de eficiencia operativa, porque evidentemente mientras más cortito sea el tiempo, voy a invertir menos, no sé, horas hombre en el proceso de atención. Entonces eso me genera un mejor margen, en este caso de rentabilidad y entre otras cosas que podría apalancar esto. Entonces, finalmente ese hilo conductual no termina siendo la dimensión en sí misma, la dimensión termina siendo una prioridad y lo que nosotros utilizamos es ese alineamiento de ambos frentes o de los múltiples niveles que trabajen con esto como un desencadenante de la elección que nosotros podamos tener con lo que tengamos que medir, porque finalmente con lo que midamos es cómo nos vamos a comportar. Entonces, esa coherencia es lo que nosotros deberíamos buscar rescatar más allá de las prioridades técnicas que podamos ir teniendo en el entorno. No sé si con eso respondí una parte de tu pregunta. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió, clarísimo. Es como claridad, como sí, tal cual. Hay que tener coherencia con lo que se dije arriba, básicamente, para poder operar y definir ese hilo conductor, para definir las prioridades del nivel táctico. Así. Y eso se puede seguir manteniendo, ¿no? Porque finalmente, si estamos a un nivel táctico, ya que es un nivel de direcciones, de gerencias o de cadenas de valor, finalmente eso mismo puede pasar hacia arriba o hacia abajo, que es algo que vamos a tener que buscar, ¿no? No necesariamente lo que tenemos que es cascadear las prioridades, sino probablemente lo que tengamos que ir definiendo es cómo desde mi campo de acción, desde lo que yo controlo, realmente le doy un doble clic, porque todas las dimensiones que nosotros tenemos, no todas son estructuradas en un solo nivel, pueden ser utilizadas en múltiples niveles y hay posibilidades de ir conectando, ¿no? Yo te decía, lo de canales de ventas con relaciones con el cliente. Puede ser primero en el nivel estratégico canales de venta y en el nivel táctico relaciones con el cliente o viceversa. Y no va a haber ningún inconveniente porque la decisión que nosotros empecemos a tangibilizar y empecemos a conectar con la operación tendría que ser el indicador. Entonces, el resultado clave, vale la redundancia, es la clave. Es la forma de poder garantizar los comportamientos que estén alineados hacia el entorno. Eso, por un lado. Y por otro lado, como para terminar de responder tu pregunta, ¿qué herramientas? Por ahí, justo compartí hace unos días una herramienta bien interesante que es la AAA. Ya es una herramienta Lean, ya es un formato bien interesante que ve todo el ciclo PDCA y que puede ser interesante para poder adoptar modelos, para poder hacer experimentos, para poder hacer cambios en general y que te permiten de alguna u otra manera mejorar. Igual voy a buscar cómo compartírselos en el correo que les envíe después, como para que lo puedas tener como en detalle, pero es súper, súper interesante. No sé si por aquí lo tengo, creo que no lo tengo. Si no, lo comparto por aquí mientras por ahí Héctor está, no sé si Héctor compartió, levantó la mano. Reporte 3A se llama. Este de aquí. Entonces, no sé si alguien levantó la mano, creo, para hacer una pregunta. Este de aquí, Facundo. Esta es una herramienta Lean, técnicamente de Toyota. Y Ah, es la súper conozco, está interesante. buena. Es como que alinea un montón de otras pequeñas herramientas como la causa Ujú. raíz. Está muy buena. Gracias, Cris. Esa te la recomiendo. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta.
Sí, yo tengo una pregunta. Alba. Mi nombre es Alba. ¿Esto puede ser aplicado para una startup? Bueno, a lo mejor, o realmente los OKR son meramente para empresas medianas. En realidad, Alba, lo puedes utilizar en cualquier tipo de organización. Ya yo lo he trabajado en organizaciones ágiles, en organizaciones no ágiles, he trabajado en organizaciones enormes, como telcos, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, he trabajado con organizaciones muy pequeñitas de 10 personas, he trabajado con empresas de tecnología, con startups, hasta incluso con organizaciones de YouTubers. Una empresa que administraba YouTubers. Ya, así que creo que es muy flexible. El reto principalmente está en identificar cuál es la mejor estructura de aplicación o de adopción, ¿no? Porque no podemos pretender, por ejemplo, en una startup de 10 personas, poder utilizar un sistema estructurado y atomizado. Atomizado en el sentido de, por ejemplo, no tenemos áreas funcionales y así tengamos una persona en un área, tengamos que esa persona tiene que tener OKRs. No necesariamente funciona así. Deberíamos tener un ejercicio en donde empecemos a identificar cuál es la mejor estructura. Muchas veces para las organizaciones más pequeñas simplemente conviene tenerlos a nivel de negocio, es decir, a nivel, en este caso, de la organización. Unos OKRs bien definidos, bien estructurados, son suficientes para gobernar área de logística, área de marketing, área de tecnología, de desarrollo, etcétera. ¿No? Entonces, va a depender mucho de la naturaleza y lo que quieras tener, porque probablemente el fuerte de una startup tiene que ver con la tecnología y quizás vale la pena tener un OKR a nivel de negocio y tener un OKR explícitamente para tu equipo de tecnología. Y está súper bien. El ejercicio de implementación tiene que ser una respuesta a la necesidad del negocio y no debe ser simplemente un ejercicio de despliegue atómico que de alguna u otra manera lo que vuelva o lo que haga es que el negocio sea más burocrático de lo que necesita, ¿no? No debe ser un ejercicio burocrático. Muchas veces se está convirtiendo en eso muchas implementaciones en OKRs. Ok, gracias. De nada. Vale, no sé si hay alguna pregunta adicional. Si no es así, espero que haya sido un espacio para reflexionar, que era un poco lo que quería lograr, em, y poder compartirles un poquito la visión que tengo sobre este modelo. Y por ahí si alguno quisiera como explorar las certificaciones, los invito a www.linkokiar.io. Ya ahí están las certificaciones, hay muchas herramientas que las pueden descargar de ahí, hay espacios, ya creo que la próxima semana tenemos disponibles todas los patrones con los que estamos trabajando, porque estos aquí son patrones de estrategia, pero tenemos patrones a montones, ya que tienen que ver con el diseño de OKR, con el diseño de objetivos, diseño de resultados clave, con la solución de dependencias, con los modelos escala, con los modelos culturales para OKRs, con los modelos de implementación de OKRs. Entonces es bien interesante. Hay múltiples patrones que los hemos ido distribuyendo a lo largo de todas esas sesiones. Hemos buscado darle una mirada distinta y la idea es que esa mirada distinta pueda reflejar un poco las metas que tenemos nosotros y la propuesta que estamos buscando tener. Por ahí me parecía que tenía la mano de Cristian levantada. ¿Querías acotar algo más, Cristian? ¿Tocayo? Sí, buenas noches, tocayo, sí. Bueno, yo trabajo en el área de innovación, Ah, entonces mi pregunta va con el tema con lo de proyectos donde se desarrollan nuevos productos, nuevas ujú, tecnologías. ujú. ¿Cómo podemos implementar eso de OKR? En el sentido de que a veces la maduración tecnológica de estos, lo que se realiza, demoran 2, 3, 4, entonces entonces a veces, eh, principalmente como son docentes los que realizan esta maduración tecnológica, se demora demasiado. En sentido relativo lo Ujú. ven más por la parte académica. Entonces, ¿cómo ojalá motivarlos o cómo enfocarlos en que tengan esa mirada comercial a Eso través es de estas eso herramientas? es una buena acotación, ¿ya? Todos brindamos servicios en un entorno. Yo te diría que una primera aproximación puede ser justamente hacia eso, a que puedan identificar el valor del servicio que están brindando. Y eso puede ser una buena forma o una primera forma de adoptar OKRs. El decirles, oye, tú como profesor, ¿le brindas servicios a quién? ¿Al alumno? ¿A quién más? ¿Al negocio? ¿A la empresa? ¿Al instituto? ¿Universidad? ¿Escuela? ¿Cómo tangibilizas ese valor que le estás generando? Probablemente con un modelo de satisfacción de sus clases, un modelo de impacto, de aceleración de negocios. Entonces pueden haber espacios que pueden ayudarte muchísimo o que pueden ayudar muchísimo a identificar ese valor.
en un primer momento tranquilamente puedes tener un objetivo en donde tu resultado clave sea principalmente entregar mejor servicio, mejor satisfacción a los alumnos y puede ser un primer caballito de batalla. Puedes empezar a mezclarlos con otros modelos, como por ejemplo los KPIs, mide la cantidad de alumnos con los que están trabajando, puedes medir por ahí la cantidad de, no sé, de iniciativas que estás trabajando también, y puedes hacer una mezcla. No solamente tienes que medir el valor, porque a veces nos cuesta un poco identificar el valor, puedes medir la operación, que para nosotros medir operación es utilizar KPIs. Ya es así como lo vamos a distribuyendo en sencillo. Entonces puedes empezar a hacer una mezcla de ambos y que a este resultado le llamas OKRs. Y después puedes ir exigiéndoles un poquito más y guiándoles un poquito más en el proceso para que tengan OKRs mejores construidos. Tu reto no es mejor, no es, creo yo, no es el mejorar el resultado del OKR y que sea realmente un OKR, sino que los profesores empiecen a conversar y a ver qué mejoras pueden tener en función a brindarle mejor satisfacción en este caso al alumno. Entonces, el reto está en la conversación, independientemente de la herramienta que puedan utilizar. Puedes utilizar KPIs, puedes utilizar OKRs. El reto está que se sienten y que empiezan a identificar cómo le genero mayor valor al alumno. Y eso lo pueden empezar a medir de múltiples formas y eso seguramente irá evolucionando en el tiempo. Esa es por ahí mi recomendación en rápido para tu caso. Héctor, Hola Cristian, ¿cómo te va? Un muy bien, gusto. muchas gracias. Mira, mi consulta viendo todo esto va por el siguiente lado. Yo vengo de una organización en la cual tiene un modelo de negocio que, por ejemplo, es una organización certificada por ISO, en la Ajá. cual todos sus procesos tienen Oh, objetivos anuales e indicadores que sustentan esos objetivos, ¿sí? ujú. Y yo escuchando todo este nuevo modelo, digamos, o este modelo que propones, digamos, mi consulta o mi duda va porque yo entiendo que esto es priorizar lo que manda la estrategia en determinado momento, ¿sí? Ujú, Que eso va a ir mutando. ujú, Ahora, por lo que entiendo, puede que tengamos que definir objetivos, ¿sí? Que después va a decantar en su indicador, en su resultado clave, ujú, pero de determinados procesos o determinadas áreas o determinados departamentos, como quieran ujú, llamarlo, como tenga dividida ujú. la organización. Ahora, mi principal pregunta es, ¿dejo de medir todo lo otro? Ah, esa es una muy buena pregunta. Por supuesto que tengo la respuesta, digamos, pero lo tengo que complementar con indicadores, digamos, tengo que complementar con indicadores. ¿Me salgo de la ISO o no? Ah, Digamos, es una buena obviamente también pregunta. sé la respuesta, pero digo, ¿me complementa para la ISO? Digamos, tengo que cambiar el modelo ahí y sigo Sí, trabajando, pero de otra manera que no es una manera tan estructurada como objetivos anuales sí. y que me hacen una burocracia, como bien vos decís y como bien vos la conoces. ¿Sí? Esa es una excelente pregunta. Ya, técnicamente diría, evidentemente no, tú puedes empezar a tener un sistema más estructurado anual y puedes tener un sistema más desestructurado trimestral. Ya que te permita de alguna u otra manera empezar a aterrizar esto anual que puedes tener, porque probablemente lo que tú definas anualmente es algo que lo vas a buscar tener, es tu hipótesis finalmente, ¿no? Tus objetivos anuales van a ser tu hipótesis. Y esa hipótesis la puedes empezar a estructurar en ciclos más pequeños, trimestrales, cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, y sobre esos espacios quizás un poco más pequeños, quizás puedes utilizar este modelo en entornos en donde sea más apremiante cumplir los objetivos, en donde tengas que ir teniendo como mayor flexibilidad también para poder hacerlo. Entonces pueden haber unas variables que tú puedes considerar para elegir como pilotos, no sé si llamarlo pilotos técnicamente, pero como espacios de ensayo en donde puedas sumar equipos, ¿no? En donde puedan trabajar con esto de manera más acotada, acotada en el sentido de tiempo, no de alcance realmente. Entonces, esto no debería ser un impedimento de medir otra cosa, pero sí creo que puede ser una reflexión interesante y es ahí donde quiero apuntar, porque como le decía a mi tocayo Cristian anteriormente, el reto no está en utilizar tal o cual metodología, está en buscar conversaciones de negocio interesantes
Y creo que lo realmente rescatable de una buena definición de OKRs está en cómo evidenciamos valor dentro de ese ejercicio, cómo reconocemos el valor que estamos generando y cómo empezamos a utilizar mejor estos indicadores para medir ese valor. Quizás en un primer ejercicio haga sentido seguir trabajando con tu modelo de ISO sin ningún inconveniente ni problema de manera anual y que en algunos equipos que pueden ser críticos puedas empezar a trabajar o explorar con OKRs, sobre todo porque el diseño de esos equipos puede ayudarte a identificar indicadores que quizás no utilizabas y que pueden ser más impactantes para el negocio. En el siguiente ejercicio anual probablemente los indicadores empiecen a mejorar porque empiezas a entender un poco más el negocio, le das más herramientas a los equipos. Entonces puede ser un ejercicio de mejora continua bastante interesante porque de alguna u otra manera el prerequisito para hacerlo es entender el negocio. Entonces eso les permite que sea un ejercicio más colectivo, que hayan más personas involucradas en ese ejercicio pequeñito y que te permitan justamente acercarte más a estas prioridades de negocio, que te permitan acercarte más al entendimiento del valor y que esto lo puedas rescatar con algún indicador que puedas utilizar. Entonces, creo que hay como sumas interesantes que te permiten tener los OKR sin necesidad de desechar algún otro método. Hablamos no solamente de la ISO, puedo hablar de Balance Scorecard, de los mismos KPIs, del North Star o cualquier otra herramienta. Finalmente los OKRs lo que te llevan, y creo que lo que más rescato en estos procesos de implementación que he tenido son las conversaciones. La herramienta que te permita conversar mejor probablemente sea la herramienta que te pueda servir más y puedas sacarle mayor provecho. Y de ahí todo lo demás es opcional. Esa es mi recomendación. Muchísimas gracias. Clarísimo, clarísimo, Cristian. Muchas gracias. Vale, entonces no sé si hay alguna otra pregunta. Si no es así, ha sido un gusto. Los espero el próximo 18. También tenemos un espacio de estrategia de implementación de OKRs. Así que por ahí, Héctor, puede ser quizás bastante interesante que te pueda sumar. Por ahí Facundo, Cristian también por el ejercicio que tienen. Y ahí vamos a hablar un poquito más de estrategias para implementar y cómo por ejemplo, trabajar en una startup o cómo trabajar en una organización gubernamental, cómo trabajar OKRs en una startup o en una empresa de tecnología. Entonces van a haber diferentes modelos de implementación dependiendo de la necesidad y dependiendo del alcance, del presupuesto también, evidentemente. Entonces pueden ahí tener algunas ideas de cómo hacerlo más tangible y mejor dentro de sus organizaciones. Están súper invitados, es el 18 de marzo, si no me equivoco. Y está en la misma página donde se han inscrito, pueden tener por ahí el link de inscripción, ¿vale? Si no hay otra pregunta, yo encantado y muchas gracias para los que se quedaron. Nos quedamos un poquito más, mil disculpas y seguramente nos estamos viendo pronto. Un abrazo a todos y tengan una linda noche. Cuídense mucho. Muchas gracias, Chris. Feliz noche Buenas para ti. noches, saludos a todos. Gracias, Chris.